rey del fanfic, presenta. A la mente de Izuku, no hemos encontrado nada. Todo esto es culpa tuya, Deku. Sabía que debería haber elegido a esa mocosa de 3 años. Parecía que al menos tenía un don útil. Esto es tu culpa, Kacchan. Izuku no estaba seguro de dónde venía ese ataque de confianza, pero estaba demasiado cansado para preocuparse. Eres terrible para seguir instrucciones y has estado ignorando mis consejos. Podríamos haber regresado al resort si no fueras tan terco. Kacchan se quedó en silencio y Izuku aprovechó la oportunidad para alcanzar el mapa que estaba en las manos del otro chico. Desafortunadamente, Kacchan tenía otras ideas. «Eres testarudo», dijo Kacchan con incredulidad. «¿Por fin te has vuelto valiente, Deku?» Ya era hora, solo te tomó 14 años. El insulto desapareció de Izuku como si fuera agua. «Dame el mapa, Kacchan». «Ni una oportunidad, Deku», dijo Bakugou con una sonrisa torcida en su rostro. «Si tanto lo quieres, entonces ven a buscarlo». La confianza que Izuku tenía se desvaneció cuando se enfrentó al mayor factor estresante de su vida. Las cosas nunca eran fáciles con Bakugou y, si bien por lo general era capaz de superar sus provocaciones, hoy no era uno de esos días. Sin embargo, Izuku estaba paralizado por su propio miedo. Bakugou lo enviaría a volar antes de que Izuku pudiera poner una uña en el mapa. Kacchan pareció darse cuenta de que no se avecinaba ningún ataque mientras se reía. «Eso es lo que pensé». Kacchan arrugó el mapa y lo pisoteó, lo que provocó que la roca debajo de ellos emitiera un crujido. Kacchan no pareció darse cuenta. Kacchan. Izuku intentó advertir, pero el otro chico pareció malinterpretar su incomodidad. «¿Oh, alguien quería el mapa?» La voz de Kacchan adquirió un tono burlón. «Si eres tan bueno con las direcciones, entonces encuentra el camino de regreso al resort por tu cuenta. Me voy de aquí». Y para enfatizar su punto, Kacchan lanzó una ráfaga de 2 cañones hacia el mapa, que era lo último que Izuku quería ver. El tembloroso afloramiento en el que se encontraban. Antes crujió antes de comenzar un lento derrumbe. Las rocas cayeron al río que se agitaba debajo. Izuku cayó boca abajo mientras intentaba agarrarse a algo, cualquier cosa. ¡Qué demo! Kacchan había logrado salvarse impulsándose hacia atrás con 2 ráfagas de sus manos. Solo cuando estuvo a salvo se dio cuenta de que algo andaba mal. «Deku, ¿dónde diablos estás?» Izuku se deslizó por la superficie áspera de la plataforma inclinada antes de detenerse en el fondo. Sus brazos ardían y gritaban por el esfuerzo de mantenerse en pie. Una rama bienvenida le salvó el día. Por ahora. Se arriesgó a mirar hacia el estrecho río y frunció el ceño al ver la velocidad de la corriente. Casi con toda seguridad se dejaría llevar y solo podía esperar que no fuera poco profundo o su día podría ir de mal en peor. Las cosas fueron de mal en peor cuando el número de rocas que pasaban a su lado empezó a aumentar. Los trozos eran pequeños, pero era solo cuestión de tiempo antes de que otros más grandes comenzaran a seguirlos. «Deku», gritó Kacchan luciendo mucho más asustado de lo que lo había visto nunca, «te atraparé. Solo agárrate». Kacchan puso su mano detrás de él, obviamente preparándose para usar su método de propulsión nuevamente. Izuku casi escuchó a su antiguo amigo, pero eso simplemente no estaba destinado a ser así. Una gran roca se desprendió de la pared y ahora se dirigía directamente hacia él. Izuku, en su pánico, solo pudo patear la pared de roca con la esperanza de evitar que su cara se aplastara. No iba a funcionar gracias a la gravedad. La roca caía más rápido que Izuku y sin duda lo alcanzaría rápidamente. Rodaba colina abajo y ganaba velocidad hasta que un grito y un destello de luz inundaron a Izuku. Kacchan. Efectivamente, Kacchan había disparado una ráfaga contra la roca, pero lo hizo a costa de acelerar el derrumbe. Lo último que vio Izuku antes de caer al río helado fue un torrente de rocas que lo perseguían. Afortunadamente, Izuku no tuvo que preocuparse por las rocas gracias a la corriente del río.
Fue arrastrado antes de que sus pies pudieran siquiera rozar el fondo del río. Desafortunadamente, la buena suerte de Izuku terminó ahí. Lo golpearon de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Era como si estuviera luchando con Gang Orca, pero de alguna manera peor en todos los sentidos. Izuku recordaba vagamente que había consejos para esta situación, pero en realidad no recordaba ninguno. Luchó y se esforzó contra las corrientes mientras era arrastrado y escupido por rápidos y remolinos. Izuku perdió la noción del tiempo y el espacio, pero cuando sintió el viento en su piel se dio cuenta de que se había detenido. Su cuerpo todavía estaba sumergido en el agua, pero de alguna manera había. Izuku extendió la mano hacia atrás y, a pesar del dolor, su cuerpo estaba a salvo, por lo que pudo reír con ironía. Su bolso se había quedado atrapado en unas raíces que sobresalían y él estaba bastante atrapado. La corriente era un poco más suave allí abajo. Nada demasiado drástico, pero lo suficiente para que Izuku se balanceara y girara hacia tierra firme. Arrancó su bolsa de las raíces. Y, sorprendentemente, todavía estaba en muy buenas condiciones. Este fue probablemente el mejor anuncio que alguien podría pedir para la mochila Plus Ultra All Might. La euforia de Izuku por escapar del río no duró mucho, ya que vio que la bolsa estaba vacía. Eso significaba que tanto su teléfono como el de Kacchan habían desaparecido. Además, Izuku no podía arriesgarse a volver. Su cuerpo había recibido muchos más golpes de los que esperaba, si se tenía en cuenta el traicionero camino que había detrás de él. El río serpenteaba, se encogía y descendía. Muchas veces. Estaba rodeado de acantilados escarpados a ambos lados. Izuku había tenido suerte de que la madre naturaleza se sintiera un poco culpable al permitir que un árbol lo atrapara por la bolsa. Izuku solo podía esperar seguir el río abajo. Y tal vez hubiera algo o alguien que pudiera encontrar. Tal vez. Izuku no había encontrado nada. Hacía una hora aproximadamente, se había visto obligado a desviarse del río porque el camino que tenía ante él se había vuelto intransitable. Había pensado quedarse en la orilla del río, pero había huido hacia el bosque cuando un jabalí se instaló cerca del río. La enorme bestia asustó a Izuku hasta el extremo. Había leído un artículo sobre lo que le pasaba a alguien lo suficientemente tonto como para meterse con un jabalí. No había fotos, pero el periodista había pintado un panorama espantoso. Entonces tomó la decisión inteligente de adentrarse en el bosque, donde aún había más jabalíes al acecho, listos para descuartizarlo miembro por miembro. Al menos prolongó su supervivencia, ¿no? Los árboles del bosque se alzaban hacia el cielo y el dosel ocultaba la mayor parte del sol. Por lo que podía ver a través de las ramas y las hojas, era casi el anochecer. Pronto oscurecería y las cosas solo empeorarían a partir de ahí. Izuku escuchó un palo romperse detrás de él y, por puro instinto, corrió. No estaba seguro de hacia dónde se había ido, pero corrió y corrió y corrió mientras gritaba a todo pulmón. Todo el tiempo estuvo seguro de que algo lo estaba siguiendo. Saltó sobre un árbol caído antes de tropezar con algo que sobresalía del suelo. Miró hacia atrás y vio una gran raíz. Sin embargo, Izuku no le prestó atención cuando escuchó que su agresor le ganaba terreno. Izuku miró a su alrededor buscando a dónde ir y casi lloró de alivio cuando vio una cueva. No tuvo tiempo de decir si estaba vacía o no, pero seguramente eso era mejor que adentrarse más en el bosque. Huyó hacia la cueva. Su bolsa se cayó de repente de su lugar. Afortunadamente, la cueva estaba vacía y también bastante cálida y seca. Incluso tenía una abertura que iluminaba bastante bien la cueva. Sin embargo, olía absolutamente terrible. Desafortunadamente, lo que fuera que fuese lo siguió también hasta la cueva. No quiero que me coma un jabalí. Esto es muy malo. Izuku corrió hacia el fondo de la cueva cuando vio aparecer la sombra de su cazador. Dio un paso más hacia atrás y se escuchó un fuerte estruendo cuando su pie entró en contacto con algo que definitivamente no era tierra.
La acústica de la cueva tuvo el efecto de hacer que su depredador se detuviera, lo que resultó ser un ciervo, dijo Izuku con una sonrisa. ¿Eso es lo que me daba miedo? Es bastante lindo ya. Sus palabras se transformaron en un grito cuando un lobo enorme atacó al ciervo. Sangre, tripas y pelo volaron por el aire e Izuku cayó de trasero mientras buscaba una salida. ¿Izquierda y derecha? No. ¿De vuelta? No. ¿Arriba? ¿De frente? Nunca. Izuku bajó la mirada presa del pánico antes de abrir los ojos como platos. Mientras el conejo era atacado, Izuku comenzó a limpiar frenéticamente las piedras y la tierra del suelo. Trabajó más rápido que nunca y pronto los restos desaparecieron para revelar una trampilla. Izuku no tuvo tiempo de pensar a dónde lo llevaba. Se arriesgó a mirar hacia arriba y sintió una oleada de náuseas cuando vio que una manada de lobos se estaba dando un festín con el ciervo muerto. Eso explicaba el olor. Era la guarida de un lobo. Tiró del anillo de bronce con todas sus fuerzas y, tras un segundo de pánico, la puerta se abrió con un crujido. No era el momento, ya que algunos de los lobos comenzaron a acecharlo. La abrió por completo y, afortunadamente, sirvió como escudo temporal al abrirse en dirección contraria a Izuku y hacia los lobos. Izuku escuchó el ruido de un lobo que se acercaba y se arrastraba justo antes de meterse en el agujero. La trampilla se cerró de golpe, pero incluso entonces Izuku pudo oír a los lobos arañando y olfateando la trampilla. Le dolía el cuerpo por la caída que había sufrido, pero afortunadamente no había sido nada grave. Agotado por los acontecimientos del día, Izuku se quedó dormido allí mismo en el suelo con su bolso puesto y sus brazos sirviendo como una almohada improvisada. Un tiempo indeterminado después, Izuku despertó y sus ojos se acostumbraron lentamente a la oscuridad. Para su sorpresa, la habitación debajo de la cueva era más grande de lo que esperaba. En realidad, era menos una habitación y más un túnel. Por alguna razón inexplicable, Izuku se sintió obligado a bajar por el túnel. Podía escuchar a los lobos moviéndose por la cueva, así que obviamente no podía hacerlo. No había luz. Allí abajo y el silencio era aplastante, ya que presionaba a Izuku desde todas las direcciones. Finalmente, su mente se quedó en una especie de aturdimiento mientras seguía avanzando. Era obvio que el túnel era obra del hombre. Izuku podía sentir intrincados tallados en las paredes y el suelo estaba perfectamente nivelado. Pudo haber sido un truco de la mente, pero una brisa débil azotó a Izuku. Fue esa brisa pequeña y apenas perceptible la que lo animó a seguir su marcha a través de la noche. Mientras sus extremidades empezaban a temblar y su estómago a gruñir, caminó y caminó y caminó. Hasta que chocó contra algo. Sus ojos se adaptaron rápidamente y se dio cuenta de que era una puerta. El pomo de la puerta giró después de un poco de esfuerzo e Izuku empujó la puerta para abrirla. Curiosamente, conducía a una escalera iluminada por lo que parecía ser el sol, que era demasiado brillante para alguien que salía de un túnel oscuro. Izuku subió la escalera a toda prisa antes de arrojarse al suelo. El sol le apuñalaba los ojos. Sin darse cuenta, se dio cuenta de que había dormido toda la noche y hasta la mañana siguiente. Se adaptó a la luz del día y parpadeó confundido mientras observaba lo que lo rodeaba. Las casas en ruinas se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Todas las casas estaban hechas de una mezcla de madera, piedra y metal, pero todas tenían algo en común. Hacía siglos que no se podían reparar. Hola. La voz de Izuku resonó fuerte por todo el pueblo. ¿Hay alguien aquí? No había ninguno. Izuku abandonó el edificio destruido del que había salido y comenzó a caminar por la aldea destruida. A lo lejos, había una montaña con 5 extrañas protuberancias. Una mirada más atenta lo dejó sin aliento al darse cuenta de que lo que había creído que eran formaciones rocosas inusuales eran en realidad rostros. 4 hombres y una mujer. Le recordó al monte Rushmore. ¿Eran estos 5 los líderes de esta aldea o civilización? Por alguna razón,
Todos estaban malhumorados y de mal humor. A Izuku le recordaba la cara de Endeavor en cada ceremonia de Billboard. Tal vez una cara de mal humor era más fácil de esculpir. Izuku pasó un rato memorizando la asombrosa vista. Hasta donde él sabía, no había ruinas en la isla turística. La investigación que había hecho Izuku no había arrojado resultados similares. Lo máximo que sabía era que el complejo turístico ocupaba una pequeña parte de la isla. Que una sociedad tan avanzada pasara desapercibida era casi imposible. De cualquier manera, Izuku tendría su nombre estampado en un importante descubrimiento arqueológico. Ya sabes, si no muriera aquí. Izuku se quitó eso de la cabeza y empezó a explorar. Debía de haber estado en una especie de distrito residencial a juzgar por los platos de cerámica que habían sobrevivido tanto tiempo. Una vez más, Izuku se sintió agradecido por su bolso y comenzó a robar solo los mejores artículos que pudo encontrar. No era nada importante. Algunos platos y tazones. Había un jarrón elegante que probablemente le encantaría a su madre. Fue más tarde cuando se trasladó a lo que parecía una sección diferente de la aldea. Lo más notable de esta sección eran las armas, shuriken, kunais e incluso algunas espadas. Desafortunadamente, Izuku solo pudo llevarse algunos shuriken y kunais. Nada grande, solo unos 80 en total. Eran sorprendentemente ligeros. Necesitabas una licencia para tener una espada, y mucho menos para usarla. En general, Izuku pasó la mayor parte de su tiempo explorando el pueblo. En realidad, no quedaban muchas cosas interesantes y algunos lugares eran simplemente inaccesibles. Lo único interesante que había podido encontrar era una extraña placa de metal adherida a una tela. Se dio cuenta de que estaba destinado a sujetarse a su cabeza como una especie de pañuelo. Había encontrado toneladas de ellos, pero solo uno en perfecto estado. Había estado en lo que Izuku solo podía suponer que era una especie de aula, lo cual era asombroso. Las universidades no eran nada nuevo, pero descubrir que este lugar tenía una propia lo llenó de emoción. Sobre todo por su diseño relativamente moderno. Era similar al diseño de las grandes escuelas de antaño. Este descubrimiento podría impulsar su perfil cuando se convirtiera en un héroe. Finalmente, Izuku llegó al edificio más grande de todos. Estaba justo al lado de la universidad y tenía una forma circular. Sin embargo, la gran mayoría de pasillos y corredores eran intransitables, por lo que Izuku decidió explorar solo la planta baja. Esto le llevó a encontrar un patio que, a diferencia del resto del pueblo, estaba en perfecto estado. Había un árbol justo en el centro del patio. Tenía raíces gruesas que se extendían hasta el borde del patio. El tronco del árbol parecía como si un dios lo hubiera retorcido una y otra vez. Lo más notable para la mente hambrienta de Izuku era que había una fruta de aspecto delicioso colgando de una de sus ramas. A Izuku le dolió el estómago al verlo y antes de darse cuenta, se encogió de hombros y caminó hacia el árbol. Se detuvo justo frente a él, pero una extraña sensación lo invadió. Sintió como si el aire estuviera cargado de algo que iba más allá de lo normal. La sensación se multiplicó por 10 cuando agarró la fruta. Era violeta, rosa y naranja con líneas concéntricas plateadas que la rodeaban. Lo arrancó como si lo hubiera controlado una fuente externa. Antes de que pudiera siquiera detenerse a pensar en las implicaciones, ya había dado un enorme mordisco a la fruta. Tenía un sabor divino. Izuku dio mordiscos cada vez más grandes a la fruta hasta que pronto se acabó toda. Izuku escudriñó el árbol en busca de más frutos celestiales, pero en cuanto lo tocó, el árbol murió. Se derrumbó en un montón de cenizas que se llevó casi de inmediato una fuerte brisa. ¿Qué? Antes de que Izuku pudiera verbalizar su pregunta, aparecieron gigantescos símbolos blancos brillantes en una cúpula tridimensional en el cielo. Bailaron, brillaron y se transformaron antes de congelarse de repente.
Izuku solo pudo mirar los símbolos en estado de shock, asombro y confusión antes de que los símbolos se convirtieran en una niebla gris y simplemente desaparecieran. ¿Qué clase de lugar es este? La pregunta de Izuku quedó sin respuesta mientras una sensación de ardor emanaba de su estómago. Miró hacia abajo y vio una luz azul cegadora que brillaba desde su estómago. El fenómeno se extendió por todo su cuerpo, recorriendo todo su cuerpo desde los dedos de las manos hasta los dedos de los pies y por todos los lugares intermedios. Izuku sintió como si su cuerpo se quemara, se conmocionara, se cortara en cuadritos, se aplastara y experimentara una infinidad de otras sensaciones antes de que todo desapareciera. Podría haber durado 2 segundos o 2 horas e Izuku no se habría dado cuenta. Agotado, se arrastró hacia su bolso y mientras su conciencia se desvanecía, pudo sentir movimiento hacia él desde muchas millas de distancia. Esto iba a ser difícil de explicar. Izuku gimió cuando el pitido lo trajo de vuelta a la tierra de los vivos. Abrió los ojos y vio que estaba en una habitación de hospital privada y que tenía un goteo conectado a su brazo. ¿Cómo llegó aquí? Izuku intentó levantarse, pero se detuvo al ver a su madre medio sentada en su silla y medio acostada en la cama. Tenía rastros de lágrimas secas en los ojos y sus ojos se veían negros por la falta de sueño. Estuvo tentado de dejarla dormir, pero la posición parecía una tortura en el cuello. «Mamá», dijo Izuku empujándola ligeramente, «mamá, despierta». Su madre se despertó casi de inmediato, se levantó de golpe de su silla y sus ojos estaban aturdidos antes de centrarse en Izuku. Lo siguiente que supo fue que su madre lo había abrazado con fuerza. «Oh, Izuku», estaba tan preocupada, dijo su madre y parecía que las lágrimas asomaban de nuevo a sus ojos. «¿Has estado dormido durante tanto tiempo? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Cómo sobreviviste? ¿Cómo caíste al río? ¿Por qué hay cuchillos y platos en tu bolso?» Oh. Afortunadamente, Izuku se salvó de tener que responder a todas esas preguntas cuando entró un médico. Los ojos de la mujer eran una llamativa división en blanco y negro justo en el medio. Era un poco inquietante mirarlo, pero Izuku estaba bastante agradecido por la interrupción. Al fin y al cabo, ¿cómo explicar lo que le pasó sin que lo enviaran a un manicomio? «Hola, señor Midoriya. Soy la doctora Shirai y he sido su médica durante su estadía en Samsara», dijo la doctora Shirai mientras sostenía un portapapeles. «Tengo algunas preguntas para usted. ¿Está bien?» Izuku se aclaró la garganta sintiendo lo seca que estaba. «Ese sí, pero, ¿podría traerme un poco de agua?» «Qué tonta soy». Claro, se marchó la doctora Shirai y unos segundos después volvió con una jarra de agua y un vaso. «Me los había olvidado en el pasillo. Su caso es muy interesante». Eso fue siniestro. La madre de Izuku se encargó de servirle un vaso. Se lo bebió todo de un trago y aún así se sentía un poco sediento. Su madre le sirvió un segundo vaso y bebió más lentamente. «¿Siente algún dolor en el cuerpo?», preguntó el doctor Shirai y negó con la cabeza. «¿Cuándo fue la última vez, excluyendo ahora, que bebiste agua?» «Antes de la búsqueda del tesoro». Las preguntas eran bastante mundanas para Izuku y la doctora Shirai tuvo la amabilidad de no hacerlas todas a la vez como lo había hecho su madre. Luego hizo una pregunta que lo hizo dudar. «Un héroe profesional te encontró inconsciente en una ruina previamente no descubierta a más de 30 millas de una cueva a la que te rastrearon», dijo el doctor Shirai y se tensó. Bajo su escrutinio, su madre debió haber percibido su incomodidad cuando preguntó: «¿Hay alguna pregunta ahí?» «Sí», dijo la doctora Shirai y sonrió para aliviar la ligera tensión. «¿Cómo puede un niño escapar de la guarida de un lobo y luego llegar ileso a una ruina que nunca ha visto la luz del día solo para ser salvado gracias a una emisión de radio masiva?» «¿Izuku?» Su madre también parecía curiosa. «¿Qué pasó?» Tal vez fue porque no podía mentirle a su madre o porque la doctora Shirai tenía un aura reconfortante a su alrededor. De cualquier manera, Izuku se sintió obligado a decir la verdad.
Llegué a la guarida justo antes que los lobos mientras huía de un depredador, y Zuko no pensó que fuera necesario decir que era un ciervo. Los lobos llegaron justo después que yo, pero había una trampilla en la cueva en la que caí. Tu rey del fanfic te dice que si te gusta dale like y suscríbete.